El fenómeno vaca muerta ha ido creciendo notablemente en los últimos años. Lo que alguna vez fue prácticamente imposible, hoy es una realidad concreta en la que trabajan miles de argentinos a diario. La extracción de los recursos no convencionales incrementó significativamente las oportunidades de trabajo en la región, el movimiento en determinadas zonas y se reactivó un sector productivo a partir del shale oil y el shale gas de la cuenca neuquina. La expansión del desarrollo industrial demanda planificación e inversiones para poder cumplir con las metas estipuladas. En ese camino resulta fundamental la comunicación entre las autoridades provinciales, el Estado Nacional, las pymes, las grandes compañías, tanto nacionales como extranjeras, y la comunidad. Porque de todos y cada uno depende que el fenómeno vaca muerta se consolide como el futuro energético del país. Comprender lo que sucede en vaca muerta no es tarea sencilla. Son muchos los factores que intervienen en el plan de desarrollo industrial, pero para tomar dimensión de lo que representa, debemos analizar vaca muerta desde distintos puntos de vista. ¿Qué significa a nivel económico? ¿Cuáles son las políticas de Estado por las que se rige vaca muerta? ¿Qué posibilidades brinda la industria del petróleo y el gas? Para contestar estas preguntas, conversamos con el periodista y economista Maxi Montenegro. Maxi Montenegro, gracias por recibirnos. No, al contrario. Haciéndole honor al nombre, al título del programa, Vaca Muerta, Energía Argentina. ¿Qué significa Vaca Muerta para la economía general en Argentina? Tiene una importancia grande para la economía argentina, entre otras cosas porque yo no sé si es la única, pero es una de las poquísimas políticas de Estado que ha tenido Argentina en los últimos tiempos. Vaca muerta y todo el marco legislativo para el sector de hidrocarburos se da con el gobierno anterior, ante el cepo cambiario, la inflación elevada. Necesita hacer un marco especial de promoción para el sector petrolero, como no podía dar certidumbre en la macroeconomía para conseguir inversiones muy importantes como las que requiere Vaca Muerta, envió al Congreso y fue aprobado tanto por el oficialismo como por la oposición, insisto, durante el gobierno anterior, todo un marco jurídico para el sector de hidrocarburos que promocionaba la explotación de Vaca Muerta. Y eso obviamente después fue aprovechado por el actual gobierno. Y seguramente, más allá de quién sea el próximo gobierno después del 10 de diciembre, gran parte de las políticas en Vaca Muerta y las inversiones van a continuar. Porque, insisto, se ha convertido en una política de Estado más allá de los gobiernos de turno, más allá de que obviamente Macri le dio un impulso especial en los últimos 3 años como un eje de su política económica. Pero vos decís políticas de Estado que también son políticas en conjunto armadas entre el Estado Nacional, entre los estados provinciales y también por el sector privado, podemos decir, por estas distintas empresas, que algunas son pymes chiquititas, que les están dando mucho trabajo, sobre todo en Neuquén, en Mendoza, y después son empresas grandes y hasta multinacionales que vienen de afuera e invierten cifras millonarias en suelo argentino. Exactamente. Hay ahí una coordinación de intereses a las empresas y también a los sindicatos. Todo el marco laboral especial que se negoció en Vaca Muerta es un caso testigo. Hay otros sectores también que tienen algún régimen especial. Entonces,
ha habido ahí una coordinación para tener en claro que era muy importante potenciar todo el desarrollo productivo de Vaca Muerta, que requiere permanentemente inversiones multimillonarias que son muy difíciles de sustentar en un país que va cambiando permanentemente sus condiciones macroeconómicas. Y son a largo plazo. Claro, exactamente. Pero en un país donde vos tenés una macro en las últimas 2 décadas completamente cambiante, con niveles de inflación, con en algún momento problemas de financiamiento, en otro momento se te abre el financiamiento, en un momento te sobran los dólares, después te faltan los dólares, y Vaca Muerta está contribuyendo a revertir, convertirlo en divisas genuinas para el país. Obviamente no puede haber una vaca muerta aislada de un proyecto económico para todo el país, ¿no? Entonces, esta idea de a Vaca Muerta le va bien y Argentina se salva es una idea que no funciona en términos de la realidad de un país. Es un todo, pero, a ver, en materia de recursos tenemos el segundo reservorio más grande de gas y el cuarto en petróleo del mundo. Hoy, con la técnica del fracking, lo podemos extraer. Eso siempre estuvo ahí, pero a nivel planeta, estos son recursos limitados que se van a acabar y que tienen un tiempo para ser explotados. Entonces, mi pregunta puntual es: ¿cómo nos ven en el mundo? Argentina, cuando vienen las empresas de países que algunos apenas conocemos, dicen hay que invertir. Bueno, mirá la cantidad de recursos. Eso es indiscutible, son de primera calidad. Ahora, ¿conviene, es redituable invertir de acá a 20, 30, 40 años? Pero por eso, insisto, es importante, fundamental el desarrollo de Vaca Muerta y ya está mostrando sus resultados en términos de exportaciones energéticas, en términos del desarrollo regional, local y el efecto multiplicador que ha tenido en distintas actividades económicas. Ahora, más allá de esa situación, después hay que pensar en la integralidad de la política económica. Es decir, acá hace falta, para que también Vaca Muerta pueda ser un proyecto exitoso, no ya para las empresas que invierten en el sector, sino para todo el país, hace falta pensar en la integralidad de la política económica. ¿Qué quiero decir con eso? Si vos te ahorrás 6.000 millones de dólares en el sector energético y das vuelta a esa balanza energética, lo cual es fantástico, después tenés que tener un proyecto económico que no te genere que se te están yendo 10.000 millones de dólares, no sé, por el sector turístico. O sea, que lo que entre lo podamos administrar bien. O que los argentinos no fuguen 20.000 millones de dólares de atesoramiento, ya sea caja de seguridad, al colchón o a cuentas en el exterior. Porque si eso ocurre, el riesgo que se corre, y pasó, por ejemplo, en la última década, en el momento en que la soja estaba a $600 y Argentina era una gran generadora de dólares, pero si esos dólares que ingresan después se terminan yendo por lo que se llama la cuenta capital, o porque se te fugan al exterior, o porque el argentino lo atesora y no confía en el sistema financiero y demás, bueno, podés tener un momento de mini boom, de crecimiento y demás, pero eso no es sostenido en el tiempo y el país integralmente no se desarrolla. Entonces, tenemos ahí un activo estratégico, hay una política de Estado, está bien encaminado. Bueno, ahora lo que falta es arreglar toda la macroeconomía. Porque, insisto, si Argentina sigue siendo un país donde crece un año y al año siguiente devalúa y vuelve a estar en recesión, y seguimos así en esta montaña rusa por varios años más, no hay Vaca Muerta que resista la macroeconomía de la Argentina. Quiero hacerte la última pregunta, porque vos mencionaste la soja, el campo, y esto es el fenómeno Vaca Muerta. ¿Es comparable a lo que sucedió, por ejemplo, en la década del 90 con la pampa húmeda? ¿O son dos fenómenos independientes más allá del contexto que cambia? Yo creo que en el caso Vaca Muerta, también, a diferencia del tema de la pampa húmeda y la revolución agrícola con todo el tema de la soja, ahí hay un actor estratégico que es YPF, que es una empresa hoy con capitales que cotiza en bolsa y demás, pero manejada por el Estado. Entonces, me parece que hay una conciencia importante. Hay muy pocas cosas en las cuales los argentinos, desde el punto de vista de su dirigencia política, estén de acuerdo. Bueno, en lo que están de acuerdo es que hay que desarrollar y seguir desarrollando Vaca Muerta. Entonces, es un primer paso muy importante. Ahora, insisto, hay que tratar de incluir a Vaca Muerta en la integralidad de un plan económico que pueda garantizar certidumbre
Vaca Muerta y para otros sectores económicos, y también crecimiento sostenido, es decir, varios años en los cuales la economía argentina no sea una montaña rusa. Somos una compañía argentina con alcance global. Somos soluciones para el futuro. Somos SECO. Para poder concretar el modelo industrial que plantea Vaca Muerta, es preciso contar con un sistema de traslado y distribución de hidrocarburos que conecte distintos puntos del país. Oldelval es la empresa que desarrolla, opera y mantiene más de 1.700 kilómetros de oleoductos que constituyen una red única e integrada en Argentina. Oleoductos del Valle transporta el 70% del petróleo que se produce en la cuenca neuquina y el 30% a nivel nacional. Para conocer cuál es la estrategia a mediano y largo plazo de la compañía y cuál es la visión respecto a Vaca Muerta, conversamos con el ingeniero Jorge Butelija, gerente general de Oldelval. Ingeniero, gracias por estar acá. Queremos primero que nos cuente qué es Oldelval. Oldelval es la empresa líder en el segmento del midstream, del petróleo crudo e hidrocarburos líquidos en general. Es básicamente todo lo que ocurre entre los yacimientos y la refinería. El transporte del petróleo. El transporte de petróleo, exactamente. ¿Desde dónde hasta dónde? Nosotros tenemos un sistema integral de oleoductos que arranca en la provincia de Neuquén, Claudio, y atraviesa las provincias de Río Negro, La Pampa y la provincia de Buenos Aires. Nuestro destino principal es la terminal marítima que se encuentra en la ciudad de Bahía Blanca, y desde ahí ya el petróleo por otros sistemas que no son nuestros llegan a las distintas refinerías del país. Es decir, el 100% del petróleo de Vaca Muerta hoy lo están trasladando ustedes. Exactamente. Ustedes trasladaban petróleo del petróleo convencional antes de Vaca Muerta. Supongo que han tenido que adaptarse, crecer, generar nuevas cañerías. Sí, el sistema fue concebido para la producción inicial de petróleo en la provincia de Neuquén. Después todo eso fue teniendo otros desarrollos y ahí nació el sistema de oleoductos del Valle. El advenimiento del desarrollo masivo de Vaca Muerta nos llevó a nosotros a tener que desarrollar algunos proyectos para poder acompañar ese crecimiento. Para entender, ¿cómo es un oleoducto y dónde toman ustedes el petróleo cuando sale de Vaca Muerta? ¿En qué lugar lo toman y cómo es? ¿Es un caño? Sí, el oleoducto digamos que es un conjunto de caños. En algunas secciones puede ser un caño, en algunas otras para poder aumentar la capacidad de transporte tenemos 2 y hasta 3 caños en paralelo. Bueno, para impulsar ese petróleo necesitas bombearlo y lógicamente no se puede bombear en la punta y llegar hasta Bahía Blanca, ¿no? Tenemos 16 estaciones de bombeo. ¿Esos caños están al costado de la ruta? ¿Están bajo tierra? Están normativamente bajo tierra. El recorrido principalmente coincide con el recorrido de la ruta 22 desde la ciudad de General Roca, en la provincia de Río Negro, hasta Bahía Blanca. Va al costado de la ruta bajo tierra. Se me ocurre preguntar, a ver, si todas las empresas petroleras que operan en Vaca Muerta trasladan el petróleo con los oleoductos de ustedes, ¿cómo sé yo que el que llegó a Bahía Blanca es el mío y no me dieron el de la petrolera de al lado? Claro. No, eso es imposible de saberlo. Ocurre lo mismo con el gas natural, con la electricidad, digamos. Hay un colector común y por ahí fluye todo. Lo que sí nosotros tenemos en cuenta, y esto forma parte de una regulación que nos marca cómo hacerlo, y es en función de las calidades de los petróleos que cada uno de los productores inyectó, y en función de la calidad resultante en el destino, le reintegramos en Bahía Blanca a cada uno de los productores un volumen que tiene que ver con la diferencia esa de calidades, ¿no? De la calidad de ingreso y la calidad de salida. Oldelval, siguiendo en el tema de cantidades, ¿cuánto trasladó o cuánto trasladaba en el comienzo de Vaca Muerta? ¿Cuánto traslada ahora y cuáles son los planes futuros? Hace 3 años atrás estábamos transportando unos 20.000 metros cúbicos día hacia
Bahía Blanca. Hoy estamos alrededor de 25.000 metros cúbicos día. 25.000 metros cúbicos día son 25 millones de litros de petróleo, 25 millones que transportamos por día a Bahía Blanca. Para acompañar ese crecimiento hemos lanzado inicialmente un proyecto que va a estar terminado en 2020 y que nos va a permitir transportar hasta 36.000 metros cúbicos día a Bahía Blanca. Es un proyecto que consiste en una inversión de $100 millones, donde estamos reacondicionando 4 estaciones de bombeo, modernizando la playa de tanques, mejorando la calidad de las mediciones, agregando caudalímetros y también poniendo mucha tecnología en el control de pérdidas a lo largo de todo el oleoducto. ¿A quiénes le cobran ustedes el servicio? Todo este sistema de transporte que te describí es una concesión de transporte nacional. Es una concesión que el Estado Nacional nos otorgó y como tal está regulado. La autoridad de aplicación que regula es la Secretaría de Energía de Nación y ellos calculan las tarifas que tenemos que aplicar en función de las inversiones que vamos a hacer y de los gastos operativos. Tanto las inversiones como los gastos son con alguna frecuencia monitoreados por la Secretaría. Esa tarifa la paga cada uno de los productores que sube con petróleo al oleoducto, ¿no? Al sistema de oleoducto. Como si fuera un colectivo, entra, picamos boleto y depende de dónde entras y dónde subís, dónde bajás. Tenés tarifas distintas, conocidas, públicas. Está regulado como para que una petrolera no venga con más dinero y me diga, mándame el mío primero, mándame más del mío, sino que ustedes tienen que casi una distribución democrática de ese petróleo que se genera en Vaca Muerta. La última pregunta tiene que ver con el rol de los estados y de los privados de acá a futuro en la política de Vaca Muerta. ¿Qué piensan ustedes? Te puedo dar una opinión personal. Yo creo que cada uno de los actores que intervienen hoy en el desarrollo de Vaca Muerta, incluyendo los privados y, como vos mencionaste, los estados provinciales y nacionales, creo que hay una cosa para destacar, creo en lo personal, que es que veo que cada uno de los actores entiende cuál es el rol que tiene que jugar, ¿no? Y cada uno de nosotros, las empresas privadas, y el resto de los actores está haciendo su mayor esfuerzo por ir en esa dirección. Lógicamente, al hacer, se encuentran obstáculos y hay que vencer, pero creo que a diferencia de otros proyectos que tuvo la Argentina, en este caso creo que cada uno de los actores comprendió muy bien qué es lo que tiene que hacer, con lo cual me parece que ahí augura un éxito futuro, ¿no? La industria de los hidrocarburos está atravesando un momento clave en su desarrollo. Las bases que se están sentando sobre Vaca Muerta son los pilares del crecimiento que marcarán el futuro energético del país. Hay varios actores implicados en esta estrategia que exige el trabajo en conjunto entre todas las partes. Para aportar su conocimiento y experiencia, 7 ex secretarios de Energía de la Nación se juntaron para formar el Consejo de Energía. Uno de ellos es el doctor Julio Chiche Araos, con quien hablamos para intentar comprender qué lugar ocupa Vaca Muerta en el escenario político actual. Julio César Araos, Chiche, gracias por estar acá. Hace mucho que no se lo ve en el ámbito de la primera plana de la política, pero sin embargo se ha dedicado a trabajar en uno de los tantos ministerios o una de las tantas áreas que usted trabajó, que es en el área de la energía todos estos años. Ha juntado a colegas suyos para pensar un plan energético para el país. Así es. Hace como 10 años un grupo de exsecretarios de Energía de distintas vertientes políticas decidimos poner nuestro aporte en base a nuestros aciertos y en nuestros errores y tratar de ordenar con base técnica y sin la grieta, porque somos el ejemplo de la antigrieta, de tener medidas o poder ayudar a los distintos gobiernos y a las distintas provincias. Y poder entregarle a los futuros gobiernos, como fue hace 4 años,
y ahora, a partir de ahora, los que van a venir, bases donde creemos que se debe nivelar y ser una política de Estado la energía. La energía no puede ser una cuestión de cada político o cada sector político que ponga su impronta y borre hacia atrás. Establecerse en el tiempo, porque esto necesita muchas inversiones y necesita mucha confianza internacional y además es la base de la economía. ¿Qué lugar ocupa Vaca Muerta en esa historia? Bueno, Vaca Muerta ocupa un lugar muy importante. A partir del año 2009 y a partir de París, cambia el paradigma energético en el mundo que impacta en la economía. A partir de ello, se dice, necesitamos una economía de baja calidad energética y necesitamos una economía de bajo carbono. Esto significa que nosotros tenemos que hacer una transición realmente de la energía, porque si no estamos atentando contra el medio ambiente. Argentina tiene un lugar especial y Vaca Muerta especial. Si nosotros vemos el gasto energético en el mundo, el 38% es carbón. Si nosotros vemos Argentina, el 1% es carbón. Tenemos el 89% entre gas y petróleo y gracias a Dios el 56% es gas. O sea que nuestra matriz energética está ayudando al mundo fundamentalmente en el tema de los gases invernaderos. Uh-huh. Dentro de esto, parece que Dios o la naturaleza nos ha permitido tener Vaca Muerta. Entonces nosotros tenemos que Vaca Muerta tratar de que se desarrolle la Argentina, de que haya autoabastecimiento y que nos permita tener divisas y ayudar al mundo a lo que significa tratar de tener menos gases invernaderos, porque el mundo ha comenzado la transición fósil. Ahora, ¿qué hacemos en el mientras tanto con ese gas y ese petróleo? Bueno, mientras tanto, políticas de Estado. Necesitamos que sirvan para nuestro desarrollo. No solamente que sirvan para sustitución de importaciones en el mercado interno, sino que también sirva para el mercado regional. Hemos comenzado con Chile, vamos a seguir con el sur de Brasil y disminuir las importaciones que estamos haciendo con Bolivia. Uh-huh. Una vez que termina el mercado interno y el mercado regional, nosotros tenemos que exportar. Estas son las divisas que nosotros necesitamos antes que las energías alternativas o las disruptivas avancen en el mundo y hagan que pierda el valor no solo el petróleo, sino también el gas en los próximos años. Hay un tiempo entonces todavía. Hay un tiempo. Pero esa riqueza, para que tenga valor económico, hay que tener una serie de medidas de que esa misma riqueza tenga ese valor económico, si no son recursos que quedan escondidos. Inversión en forma rápida, que significa inversión, que hay una serie de medidas económicas que permitan la inversión. Por ejemplo, bajar el costo argentino, seguridad jurídica, infraestructura. Todas estas cosas deben formar parte de una política de Estado, no de la provincia de Neuquén, sino de la Argentina, para que todos podamos decir, como en la Piriñola, todos ponemos para que todos ganemos. Pero estamos en tiempos de polarización. Y usted habla de política de Estado. ¿Habría alguna diferencia para usted entre un proyecto y otro político que están ahora? Hay dos: el proyecto chico, el proyecto del pasado, el proyecto de no comprender el papel de gas en el mundo, el no comprender lo que son los gases invernadero, el proyecto de no querer distribuir. Aquello de que entregar el petróleo es entregar nuestra bandera, era una época donde el petróleo era escaso. Hoy rápidamente tenemos que sacar todos nuestros recursos antes que vengan realmente los recursos que van a hacer a la humanidad las nuevas corrientes energéticas. Antes que venga todo esto, todavía nos quedan recursos en este mundo, en la transición gasífera, para permitir que Argentina pueda desarrollarse y además ayudar al mundo. ¿Los dos proyectos políticos ven esto así? No. Entonces, nosotros estamos desde la multiparidad de pensamientos, tratar de decirle al esquema político, cuidado, no se equivoquen, necesitamos
un proyecto común, darle iniciativa a este desarrollo que tenemos en Argentina, desarrollar nuestro país, pero también ayudar al mundo en el cambio energético. Hoy pedimos un estado de conciencia y además pedimos hablar con los representantes técnicos de cada uno de los partidos políticos para llegar a un consenso con los técnicos también, porque parece que los políticos firman en la idea de la campaña política. Nosotros queremos que haya conciencia política. La gente lo escucha hablar a usted de energía y dice, a mí me sale cara la luz, sale cara el gas, la nafta. Sí, claro. Cuando fuimos durante mucho tiempo subsidiados, esto lo paga el país, en definitiva. Y creíamos que todo era subsidio, que es gratis. La energía no es gratis, es un bien escaso. Ese bien escaso tiene que tener un precio. Tenemos que tener conciencia que la energía tiene un precio como en todo el mundo y que tenemos que pagarlo y que esa es la base fundamental de una economía ordenada. Tasaroli. Productos y servicios de calidad para la industria energética y minera. Arenas Argentinas del Paraná. Última tecnología en procesamiento de arenas para fractura. En Argentina hay empresas que han ido creciendo, adaptándose con el correr de los años a las necesidades de la industria y los mercados. Hablamos de emprendimientos familiares que supieron expandir su estructura y abarcar cada vez más segmentos y servicios. Este es el caso de Motomecánica Argentina, una pyme modelo que hace 90 años es orgullo nacional. Diseñan y fabrican productos de superficie para pozos de petróleo y gas. Se encargan de la instalación, capacitación, mantenimiento y reparación de todos sus equipos. Motomecánica presta servicios a distintas compañías que operan en Vaca Muerta para extraer el shale gas y el shale oil de la cuenca neuquina. Para conocer más sobre la historia y el presente de la compañía, visitamos en su oficina a Lucas Rolandi, presidente de Motomecánica Argentina. Lucas Rolandi, me parece que decime si me equivoco, y ¿te puedo tutear? Sí, por supuesto. Con la persona indicada para hablar de la historia de Motomecánica, una compañía que tiene ya más de 90 años. Cumple 90 años este año, sí, así es. ¿Y cómo fue que comenzaron reparando piezas? Primero tuvieron alguna experiencia no tan buena, hicieron algunas inversiones financieras. Justo fue el año del 29, se puede decir que es fue un año fatídico, de crisis, claro, y muy importante. Hicieron algunas inversiones financieras desafortunadas y con los que le quedó de capital, porque traían cierto capital, decidieron empezar una actividad metalúrgica. Inicialmente lo que hacían eran grandes cortinas metálicas, grandes y medianas, algunas bastante importantes. Tenían una licencia de una empresa italiana. Después primero las importaban incluso a Italia. Después las fabricaban. Después las comenzaron a fabricar aquí. Entonces, la continuidad en el producto se debe a que la empresa siempre estuvo en el rubro metal mecánico, ¿no? Pero si vamos a ser un poco más específico, el producto que tiene desde siempre, con muchas variaciones, porque es un producto que tiene muchas variedades y muchos tipos, son las válvulas, que empezó a fabricar un poco casualmente en los años 30. En aquel momento primero para obras sanitarias. ¿Y cuándo ingresaste vos a la compañía? Porque ahora sos el presidente, pero hace unos 5 años, me decías hace un ratito fuera de cámara. Hace unos 5 años el presidente, pero ingresé en la compañía hace más de 40 años, sí. ¿Y qué significa entonces Motomecánica para vos? ¿Es parte de tu vida? Sí, ha sido la vida de trabajo y ha sido ya parte de mi vida antes. Como es una empresa familiar y eso implica una dinámica muy especial. Yo siempre escuchaba a mi padre o escuché también a mis abuelos hablar de la empresa y los problemas de la empresa. Y en cierto momento llegaron a casa también algunos de los dramas de la empresa, porque como toda empresa, he dicho, repetido muchas veces, llegar a los 90 años es bastante inusual para una empresa, particularmente en un país como el nuestro. En ciertos momentos hubo momentos de crisis severos que amenazaron con arrastrar a la familia. Y en estos 40 años, cuando ya estabas dentro de la empresa, ¿cómo hicieron para atravesar esas tormentas o esos momentos donde decía, me parece que no podemos seguir, pero sin embargo hace 90 años que están en pie? Yo puedo contar un poco de la historia anterior, que la conozco no por una experiencia directa. Primero voy a contar un poco de eso. Dos cosas han ayudado particularmente, que no siempre mantuvo
no siempre mantuvo esa conducta, no siempre mantuvo esos principios que voy a anunciar ahora. Pero yo diría que una es la flexibilidad, la posibilidad de adaptarse. Y la otra ha sido prudencia financiera. Cuando uno ingresa acá, el que nunca vio una planta o no estuvo en motomecánica, tenés una esencia que es muy contradictoria. Por un lado, mucha trayectoria y muchísima historia. Y por el otro, tecnología de punta y ves una planta de última generación. Sí, ahí tengo que contar un poco las transformaciones que hubo, ¿no es cierto? Bueno, como digo, siempre hemos fabricado válvulas y nosotros llegamos a producir en la historia una gran variedad. Si lo voy a describir simplemente por las industrias que eran nuestros clientes, está la parte de saneamiento, que siempre tuvo mucha importancia, hidroelectricidad, transporte de gas, incluso la energía nuclear. Eso fue ya un rubro que nos obligó a indudablemente invertir mucho en tecnología, a mejorar la calidad, etc. Pero a partir de los años 90, cuando tomamos la dirección mi hermano y yo, nos concentramos en una línea que tenía mucho éxito en la Argentina y previsiblemente va a seguir siendo muy demandada en el futuro, que son ciertos equipos que incluyen válvulas, pero no son solo válvulas, para los pozos de petróleo. Son productos que indudablemente de alta tecnología, son productos delicados, trabajan con mucha presión, trabajan en condiciones muy demandantes. Para poder hacerlos con calidad y continuar siendo competitivos, tuvimos que justamente invertimos fuertemente, yo diría en el curso de los últimos 25 años, en la planta, y por eso tenemos una planta, y no solo una planta, también tenemos una oficina de ingeniería, realmente de primera, eso puedo decirlo sin falsa modestia. Cuando empiezan a incursionar en la industria del petróleo y el gas, esto es una opinión personal suya, ¿qué significa Vaca Muerta para la compañía, para Motomecánica? Vaca Muerta es una realidad relativamente reciente. Sí. Ante todo, la línea esa para petróleo y gas, la empresa la tuvo desde hace mucho tiempo antes que yo entrara. Pero cuando tomamos la dirección de la empresa, mi hermano y yo, tomamos una decisión bastante drástica. Hay que recordar la época, ¿no? Al principio de los años 90, acá en la Argentina hubo primero una crisis terminal del viejo modelo, dentro del viejo modelo nosotros habíamos sido principalmente proveedores de empresas del Estado. Ese modelo evidentemente había llegado a una crisis terminal. Vino un nuevo gobierno que aplicó políticas que después fueron muy discutidas: privatización, apertura de la economía y finalmente, después de muchas dificultades, una estabilización, pero que también significó un encarecimiento de los costos. Bueno, fue otro momento de crisis porque nos dimos cuenta que no éramos competitivos en las nuevas circunstancias, no éramos competitivos. Entonces, una decisión muy drástica fue realmente quemar las naves, abandonar completamente una serie de líneas que teníamos, que habían sido muy exitosas hasta ese entonces, y concentrarnos en la línea de petróleo. Ahí, y eso fueron mucho antes que Vaca Muerta, fue un rubro que resultó tener, tuvo un crecimiento importante en Argentina, también con la privatización de YPF, y además en ese momento nos abrimos mucho al exterior y nos volvimos una empresa exportadora muy importante. Hubo épocas en que llegamos a exportar casi el 50% de nuestra producción. Una jugada drástica que salió bien. Salió bien, no era quemar las naves, una jugada drástica, una nueva crisis. Curiosamente, todas parecen coincidir con un cambio generacional. En las empresas de familia, los cambios generacionales son momentos muy críticos que hay que saber administrar bien. Cuando entró mi padre en el año 65 fue un cambio generacional y él cambió el modelo de la empresa, y mi hermano y yo también lo cambiamos, y también coincidió con la entrada de una nueva generación, y ha durado hasta ahora, en que se está haciendo cargo otra generación que sería la cuarta desde la fundación de la empresa, un récord realmente. Si tuvieses que elegir 3 o 4 palabras que describan a Motomecánica, ¿cuáles serían? 3 o 4 palabras es un poco difícil, pero nuevamente puede sonar un poco arrogante, pero creo que dentro de Argentina somos, si consideramos el conjunto de las características, la mejor empresa en este rubro. Puede haber otras que sean mejores en algunas cosas, pero yo creo que nosotros somos en este rubro la mejor, la que puede darle a los clientes las mejores propuestas y resolver los problemas a los clientes. Y creo que estamos muy bien preparados para Vaca Muerta. Básicamente nos estamos volcando, estamos haciendo una nueva transformación, porque Vaca Muerta significa una nueva realidad en el mundo del petróleo. Va a exigir mucho más inversión en servicios y la presencia. Ustedes han visto nada más que esta fábrica, pero tenemos bases de servicios muy importantes, particularmente en el área de Neuquén y Río Negro. Estamos invirtiendo mucho allí. Creo que nos estamos preparando bien para lo que pueden ser otros 25 años de crecimiento del rubro petróleo y gas en Argentina. Entonces seguramente nos vamos a volver a encontrar. Esperemos. Gracias.
Construir y mantener una empresa de estas características requiere mucho más que horas de trabajo. Se necesita convicción, esfuerzo y compromiso para hacerle frente a esos momentos delicados que cada tanto atraviesa nuestro país. Pero cuando se trabaja en conjunto y todos tiran para el mismo lado, el progreso no es más que una consecuencia. El vicepresidente de Motomecánica Argentina lleva orgulloso la cinta de capitán del equipo. Al recorrer las instalaciones de la planta, Francisco Di Raimondo nos mostró maquinaria única en Argentina y nos contó cómo es el proceso de producción en fábrica. Conversamos con él para conocer su labor en la compañía y compartir su visión sobre la industria del petróleo y el gas. Francisco Di Raimondo, tutti italiani. Somos todos italianos esta empresa, sí. En primer lugar, gracias por recibirnos y por toda la recorrida que hicimos en esta planta. Y la primera pregunta tiene que ver con la esencia que vos tenés dentro de esta compañía. Porque una parte que nosotros estuvimos charlando fuera de cámara, que vos me decías, este es mi equipo y yo los conozco a todos. Es una empresa familiar. Eso quiere decir que yo entré acá cuando era muy chico. Yo empecé a trabajar y me formé acá. Y así que sí, yo considero que digamos, los grandes desafíos que tenemos hoy, el primero de ellos es la gente, ¿no? El tener el mejor equipo, y yo creo que estamos trabajando en eso principalmente, en mantenernos como líderes dentro de la industria. ¿Cuánta gente trabaja acá todos los días? Y acá somos 460 personas, más o menos. Trabajan en la planta, que trabajan en la administración, trabajan en este piso que estamos ahora, sí, que es el departamento de ingeniería. Sí, como característica, Motomecánica es una empresa que está totalmente integrada. Quiere decir que nosotros, desde el captar la necesidad del cliente, desarrollar el producto, fabricarlo, entregarlo, instalarlo, en campo hacemos absolutamente todo. Una compañía o una empresa que, por ejemplo, esté en Vaca Muerta, sí, y va a perforar, va a hacer 100 pozos, ¿se comunica con ustedes y trabajan en conjunto? Sí, gracias al grupo de personas que tenemos y al equipo. Tenemos ya confianza por parte del cliente y somos considerados líderes en lo que hacemos. Ese liderazgo tiene que ver con nuestra capacidad de resolver problemas, de entregar un producto de calidad. Y lo que suele ocurrir es que el cliente, cuando tiene un proyecto, por ejemplo cualquiera de estos proyectos Shale, se acerca a nosotros y nos empieza a plantear cómo es un diseño de pozo, qué características especiales va a tener, ya sea durante la perforación, la completación o la producción del mismo. Y nosotros estamos muy bien preparados, como ves, con nuestro departamento de ingeniería para hacer lo que nosotros solemos llamar trajes a medida. Abajo, cuando recorríamos las instalaciones, me mostraste algunas máquinas puntualmente que están únicamente acá en Argentina. Y hay otro en Brasil, pero que también es de ustedes. Principalmente en lo que son máquinas, estuvimos viendo una máquina muy interesante que es un centro de mecanizado especial, se llama Valve Center. Prácticamente lo que vos lográs con eso es que ingresás un cuerpo de válvulas forjado en bruto y sacás el cuerpo terminado. Eso nos permitió bajar de 12 horas de mecanizado de un cuerpo a 3 horas. Después también lo que estuvimos viendo es un laboratorio que nosotros lo llamamos el laboratorio PR, y eso está dentro de las normas API, que son las que rigen nuestra industria. Podemos probar a muy baja temperatura o a alta temperatura, en condiciones extremas, equipos, por ejemplo las válvulas. Como yo le decía, el sombrerito colorado, que antes lo hacían manualmente una persona, ahora también se hace de manera automática. Ese conector rápido que vimos ahí, lo que hace es conectar en 30 segundos una operación de conexión de wireline que generalmente podría ocupar entre 10 y 15 minutos por etapa de fractura. Es decir, que si un cliente va a hacer 4 etapas de fractura en un pozo determinado, en un día se ahorra 1 hora de trabajo. ¿Cuál es el distintivo que tiene, sobre todo, la motomecánica a nivel empresa, como pyme? ¿Cómo es la estructura de la empresa? Bueno, ante todo yo te diría que la característica y lo que realmente nos diferencia del resto es la gente. El ejemplo que te daba antes del departamento de ingeniería. En el departamento de ingeniería tenés combinado una experiencia de más de 300 años en desarrollo de equipos de cabeza de pozo y de equipos de petroleros, y eso no es algo que cualquiera pueda tener acá. Quería preguntarte qué significa para vos Vaca Muerta, porque sé que tienen mucho trabajo en la provincia de Neuquén, que constantemente o de manera semanal mandan camiones con sus equipos para allá, para distintos yacimientos. Vaca Muerta es la oportunidad de
hacer algo a nivel, que a nivel mundial estás jugando en las grandes ligas. Estamos demostrando que se puede hacer competitivamente y creo que lo más interesante es que nosotros siempre estamos pensando en captar gente, desarrollarla y retenerla. Creo que hoy para la gente que se está desarrollando profesionalmente en Argentina, el shale tiene que ser algo incomparable con cualquier otra actividad. Nosotros pensamos que nuestra empresa es un lugar muy interesante para desarrollarse y yo lo veo la verdad que con mucho entusiasmo. Pienso que Argentina tiene la posibilidad de competir mano a mano con plays de primer nivel como el de Permian, por ejemplo. ¿Crees que podemos ocupar con esto que estaba creciendo la producción, estamos empezando a exportar, poder ocupar un lugar en el mercado internacional del petróleo y del gas? Sí, bueno, de hecho ya estamos. Para una empresa como la nuestra, que es manufacturera y además produce servicios, lo interesante es que seguramente vamos a dar soluciones originales y eficientes en Argentina que seguramente podamos exportar. Creo que para todas las empresas que estamos en el oil and gas en Argentina se abre una ventana muy importante, porque si logramos hacer las cosas eficientemente en Argentina, seguramente podamos exportarlas a Estados Unidos, a Canadá, a otros lados. La última chiquitita, porque el que entra en la página ve que ustedes están con la perforación, la cabeza de pozos, el arbolito de Navidad. No es el de Papá Noel. ¿Qué es el arbolito de Navidad de las válvulas? Bueno, el árbol de Navidad se llama en la jerga a un conjunto de válvulas, digamos, de cualquiera que está fuera de la jerga no lo entiende. Esos son los productos que llamamos legacy, más tradicionales. Sin embargo, yo les mostré en la recorrida algunos productos que creo que son interesantes. Por un lado, el M-Lock, que es nuestro conector rápido para Wireline. Después estuvimos viendo en particular el controlador electrónico, o nosotros lo llamamos el M-Safe. Y esa es una parte interesante porque estamos colocando electrónica al producto estándar. Lo que nosotros pensamos que en el futuro va a ser necesario es poder ofrecer información en tiempo real de lo que ocurre tanto en la perforación de un pozo, pero también en una fractura o en la producción. Estamos muy entusiasmados con ese producto. Y la última, porque se nos acabó lamentablemente el tiempo, es una pregunta personal. ¿Qué significa motomecánica para vos? Para mí es un honor, es un gran desafío como cuarta generación. Todos los días me levanto pensando en que tengo que dejar la empresa en una posición igual o mejor a la que la recibí y pienso en mis próximos 25 años acá con gran entusiasmo y realmente con un sentimiento, digamos, de honradez y, digamos, hacia los que vinieron antes. Se siente, eso es una realidad. Muchísimas gracias, Francisco. Bueno, gracias. Vaca Muerta es un fenómeno en sí mismo, una oportunidad que puede ser explotada al máximo, capitalizando todo su potencial, o una posibilidad que se escurre entre los dedos si no se planifica y administra adecuadamente. Se trata de definir políticas de Estado que determinen el rumbo de la industria energética nacional. Si bien el auge de los hidrocarburos argentinos puede mejorar el panorama económico y productivo en general, resulta vital entender que no es, ni será, la solución mágica a todos los problemas de la coyuntura. Si hay alguien capaz de interpretar el escenario político y económico considerando el contexto social y la historia de nuestro país, es el politólogo y escritor Julio Bárbaro. Julio Bárbaro, gracias por recibirnos. Una inquietud que tenía es, ¿qué piensa así, bien abierto, Julio Bárbaro, de Vaca Muerta? Pienso que la naturaleza, la vida, nos hace regalos. Después está, ¿qué hacemos nosotros con los regalos? Sí. A los japoneses no les regaló nada, hicieron un mundo. A los que es árabe, les regaló el petróleo, corrían la carpa, sacaban el petróleo, se compraban un Rolls Royce, pero esa sociedad no cambiaba. Entonces, el hecho de tener el recurso que nos da la naturaleza no tiene que ver con lo que nos pase después a nosotros con el recurso. Bolivia, Evo Morales, que a veces no lo miramos bien, es un hombre que no hizo socialismo, dejó el capitalismo, pero con un Estado que armonizó las inversiones. Él las canalizó. Yo alguna vez discutí con Macri. El Estado tiene que pensar el destino. ¿Por qué no hay minería acá y en Chile sí? Porque en Chile la minería deja renta y acá deja un agujero. Entonces, si vos no mostrás
que la inversión deja algo para la sociedad y pones un Estado que piense en lugar de la inversión, no soy socialista, ¿eh? Cuando Trump se pelea con Putin y con los chinos, ¿qué están defendiendo? Los intereses de su nación. Ahora, Vaca Muerta no debería ser ya a esta altura, que está en un desarrollo importante pero incipiente. Una política de Estado no debería ya haber un acuerdo de las fuerzas políticas respecto de... Porque es un recurso natural que en algún momento, 50 años, 40 dicen algunos, se podrá ir agotando. Entonces, ¿cómo es el mejor modo para que un país aproveche ese recurso? Ser país, ser nación. Ser nación es tener un proyecto colectivo. En la medida en que hoy vos y yo sabemos que Cristina y Mauricio se odian, Alberto y Mauricio, si hay una fractura y una grieta, no puede haber un proyecto. Si no hay un proyecto, no hay nación. Entonces, todas las vacas muertas que Dios nos regale, las dejaremos por muertas, porque no puede haber un proyecto entre enemigos. Los enemigos van a la guerra. Y el drama de la Argentina es que no se llega a la síntesis. ¿Entonces no le ves futuro a Vaca Muerta? No le veo futuro a la Argentina si no nos juntamos. Después las vacas muertas las regala Dios. Pero lo que hacemos nosotros con las vacas muertas es lucidez nuestra. Yo digo, Alberto Fernández y Macri se sientan y hablan, y soy una persona que tengo horas de diálogo con cada uno de ellos. Pero te quiero decir, si pudieran sentarse y decir, hacemos un proyecto, ¿qué va para los privados? ¿Qué para la nación? El mundo hoy tiene un debate que es, donde hay Estado más fuerte que lo privado, hay nación. Donde lo privado es más fuerte que el Estado, hay colonia. Bueno, y nosotros estamos ahí, ¿no? Ahí hay una definición política. ¿Cómo cree que van a una definición política de qué hacer con un recurso natural, digamos? ¿Cómo cree que esta polarización que tenemos va a funcionar respecto de Vaca Muerta, por ejemplo? ¿Cómo la ve hasta ahora, que ha hecho el macrismo? Una iniciativa que en realidad el primer contrato lo hace el kirchnerismo. Lo hace el kirchnerismo. Con Chevron. Sí. Bueno, ¿cómo lo vio hasta ahora y cómo cree que cada una de estas dos fuerzas va a aprovechar de Vaca Muerta? Yo creo que las dos, porque los argentinos necesitamos lo que eso nos pueda dar como recursos para un país endeudado. Algo rentable es imprescindible. Ahora, insisto, o se dialoga antes o después de la elección entre los dos, porque además usted y yo no sabemos quién va a ganar. Y además nos da miedo el otro que gane. Si cada uno tiene un miedo guardado, no dice cuál, pero es el otro. Entonces, no hay país así. Nosotros tenemos que dar un salto de calidad en la relación entre nosotros. Y eso implica que Vaca Muerta va a ser posible como política de Estado. Y política de Estado, me repito, hay entre adversarios, nunca entre enemigos. ¿Se la puede comparar con el campo? No, porque el campo es nuestra historia. El problema real del campo es que el campo fue una gratuidad también. Y como gratuidad dio lo que Moisés y Kornikov llamaba una economía de renta. ¿Qué era el campo? Lo que nos permitía tirar manteca al techo, tener la vaca atada. Eso era en París. Copiaban los palacios y los traían. Te tiene la embajada de Francia, tiene 20 palacios. Era genial eso, ¿eh? Prefiero aquello y no los idiotas que traen hoy el cucurucho de cartón de Miami. Digo, aquello tenía una grandeza, esto tiene una pequeñez. Digo, eso daba una sociedad improductiva. Cuando yo digo Japón, el frío obligó a las sociedades a ser más productivas que el calor. El calor facilitaba y debilitaba. El frío exigía, obligaba. Y dio mejores civilizaciones. Los ingleses. La civilización vino del frío, no del calor. Nació en el calor, pero digo. Entonces la construcción es a partir del esfuerzo, que es también lo que nos reivindica nuestra sociedad. Ese Vaca Muerta tiene que ser el desafío de la ayuda de Dios para convertirnos en mejor. Ahora, la Argentina que yo viví, tengo 77, yo no vi un caído en la calle hasta que no fui a Nueva York. Acá no había. Yo viajé a una Roma y a una Madrid que eran mucho más pobres que Buenos Aires. No por las vacas muertas, eso era por la obligación de pelear. Yo me imagino este debate entre los dos polos sobre la vaca muerta. No podemos tener esa riqueza y seguir pagando las tarifas que pagamos de la energía. Dirán unos y otros dirán, debemos exportar y con esas divisas reinvertir. No, los dos podemos decir lo mismo. Mire, ¿qué hizo Venezuela con el petróleo? Se autodestruyó. Sí. Ese es el mal ejemplo. ¿Qué hizo Evo Morales? Insisto,
agarró y construyó la Argentina. Cuando Estados Unidos tenía un problema con los negros y tenía el Ku Klux Klan que los mataba y el Septiembre Negro y puso un presidente negro. Eso está superado. Nosotros seguimos discutiendo si el peronismo era bueno o malo. Es una etapa de mi historia, ya está. Los franceses no discuten más con Napoleón. ¿Usted no cree que vamos a seguir discutiendo después del 31 de octubre? No, yo creo porque que hay estamos al borde del estallido. Entonces va a llegar un momento que el caos nos va a obligar, nos va a dar la cordura que la sabiduría no nos aporta. ¿Me la repite para terminar? El caos nos va a dar la cordura que la sabiduría no nos aporta. Estamos al borde del caos. Te contamos las noticias más importantes de la industria energética. Trabajadores petroleros quieren soluciones para Vaca Muerta. En una asamblea realizada el martes en Neuquén, los trabajadores petroleros pidieron que no se cambien las reglas del juego y afirmaron que no tomarán por ahora medidas de fuerza. Van a esperar a que surja una solución entre el gobierno nacional, gobiernos provinciales y las principales operadoras petroleras. Nación se comprometió a corregir el decreto de congelamiento del precio del petróleo. El equipo de Vaca Muerta Energía Argentina vino hasta aquí, hasta el Ministerio de Hacienda, porque aquí tuvo lugar una reunión importante con el secretario de Energía de la Nación, Gustavo Lopetegui, el ministro de Interior, Rogelio Frigerio, los principales referentes de la industria, junto a 7 gobernadores de distintas provincias de la Argentina, luego de que el presidente Mauricio Macri anunciara el congelamiento del precio de los combustibles por 90 días. El gobernador de Neuquén dijo que la administración de Mauricio Macri trabajará en una propuesta alternativa a la normativa que fija un techo al Brent y al valor del precio del crudo, que pone en crisis las inversiones de Vaca Muerta. Por su parte, el gobernador de la provincia de Neuquén, Omar Gutiérrez, afirmó que la nación se comprometió a realizar correcciones en el decreto y buscar un acuerdo para el desarrollo de la industria. El congelamiento de precios tiene un impacto brutal en Vaca Muerta. El CEO de Vista Oil and Gas, Gastón Remy, aseguró que el congelamiento de los precios y del combustible, que rige desde la semana pasada, es un golpe muy fuerte para la actividad en Vaca Muerta. Según Remy, la industria entiende la necesidad de que alguna medida debe ser tomada, pero la gran discusión es cómo asumir y distribuir esa carga a lo largo de la cadena de valor. La industria del petróleo y el gas se prepara para jugar en las grandes ligas. Quien circule por las rutas de Neuquén o el sur de Mendoza será testigo de lo que sucede en la formación Vaca Muerta. Se ven cigüeñas petroleras al costado de la vía, cantidad de camiones pesados de carga y nuevos caminos en construcción. Es que el crecimiento industrial es una realidad en tiempo presente. Son muchos los argentinos que se levantan a diario para poner de pie al país. Hombres y mujeres en Mameluco que asumen y comparten el compromiso de formar parte de esta revolución que demanda investigación, desarrollo, tecnología e inversión. La exportación de hidrocarburos es la gran prueba. La decisión está tomada. Ya no hay vuelta atrás. El desafío Vaca Muerta es el futuro energético del país.